Ella fue abandonada embarazada, pero nadie sabe qué pasó la noche en que su bebé movió por primera vez. Una noche que no solo cambió su vida, sino que reveló un secreto que nunca debió salir a la luz. La gente piensa que la dejaron y ya está, pero lo que en realidad ocurrió después del abandono es algo que pocos serían capaces de soportar. Dicen que la vieron caminar sola bajo la lluvia, con la mirada perdida, como si cargara un dolor que no tenía nombre. Dicen que escucharon un grito ahogado en una calle vacía. Y dicen que, en ese momento exacto, su bebé hizo algo que la obligó a tomar una decisión que nadie esperaba. Una decisión que cambió su futuro, y el del hombre que la abandonó. Si crees conocer este tipo de historias, te equivocas. Lo que estás a punto de descubrir no lo cuentan en redes, ni en libros, ni en ninguna parte, porque esta vez fue el bebé quien decidió el destino, y lo que reveló te va a romper por dentro. Dicen que Salamanca es una ciudad que respira historia, que guarda secretos entre sus piedras doradas y que sus noches tienen un silencio tan puro que puede romper a cualquiera que camine solo. Lucía no lo sabía, o tal vez sí, porque esa noche, mientras la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, sintió que cada gota golpeaba su alma del mismo modo que había golpeado su vida. Inesperada, fría y sin pedir permiso. Arropaba su vientre con ambas manos, como si su hijo fuese lo único que quedaba en pie dentro de un mundo que había decidido derrumbarse sin avisar. Tenía 5 meses de embarazo, pero parecía que llevaba 5 años luchando contra algo que no tenía nombre. Caminaba despacio, no porque el peso la venciera, sino porque el dolor emocional la había dejado sin aire, sin rumbo, sin ganas de volver a ser quien era. La lluvia empapaba su ropa, su pelo, sus pestañas. Pero ella seguía avanzando, porque detenerse significaba pensar, y pensar dolía más que caminar bajo un cielo que parecía llorar con ella. Un par de turistas corrieron bajo un portal, una pareja se abrazó bajo un paraguas rojo, un camarero cerraba la terraza de su bar empujando las mesas mojadas hacia adentro. Entre todos ellos, Lucía parecía un fantasma de carne y hueso. Nadie la veía, nadie preguntaba, nadie intuía que detrás de aquella mujer empapada había una historia que empezaba mucho antes de esa noche, una historia que casi nadie podría soportar. Lucía recordaba perfectamente la primera vez que vio a Adrián. Era el típico hombre que hacía que todo el mundo girara la cabeza. Seguro, elegante, con una sonrisa que parecía prometer estabilidad. Él entraba siempre en la biblioteca donde ella trabajaba. Le pedía libros de derecho, de filosofía, de historia. Y cada vez que se los devolvía, sus dedos rozaban los de Lucía como si el contacto fuese algo inevitable. Ella, ingenua y dulce, creyó que el destino la tocaba por fin con algo bueno. Durante los primeros meses, él fue encantador. Mensajes por la mañana, llamadas por la noche, paseos por el puente romano, cenas improvisadas, promesas que parecían sinceras. Y Lucía, que no pedía mucho para ser feliz, se permitió creerle. Se permitió sentir que por primera vez la vida le ofrecía un refugio. Se permitió imaginar un mañana con él. Pero los espejismos son crueles porque desaparecen justo cuando más los necesitas. Y el suyo se rompió el día en que descubrió que estaba embarazada. Ella lo dijo con ilusión, con un brillo en los ojos que no tenía desde niña. Le mostró la ecografía, temblando entre emoción y nervios. Pero Adrián no sintió lo mismo. En su rostro apareció un gesto seco, duro, como si en lugar de entregarle una vida, Lucía le hubiera entregado una desgracia. No estoy preparado para esto, le dijo sin mirarla a los ojos. Es nuestro hijo, susurró ella. No, contestó con frialdad. Es tu decisión, y tú vas a cargar con ella. Lucía sintió que el suelo temblaba. Intentó hablar, explicarle que podían aprender juntos, que el bebé era una oportunidad, no un problema. Pero Adrián ya había decidido marcharse. Cogió sus llaves, abrió la puerta y antes de desaparecer, lanzó una frase que Lucía aún escuchaba en sueños. No me busques. Y se fue. Y con él, se fue también toda la estabilidad que había construido. Después vino la caída. Una caída lenta, silenciosa, devastadora. El piso que compartían estaba a nombre de él, así que tuvo que irse. El trabajo en la biblioteca no podía mantenerla con el embarazo. Sus amigas tenían su propia vida y apenas podían ofrecerle un sofá por unas noches. Cada día despertaba con la sensación de que un trozo más de ella se rompía. A veces se miraba al espejo y no reconocía a la mujer cansada que tenía enfrente. Había perdido peso, color, ánimo, pero nunca perdió amor por aquello que crecía dentro de ella. Y eso,
Aunque no lo sabía, era lo único que la mantenía respirando. Empezó a trabajar en un café del centro, limpiando mesas, llevando bandejas, aunque el dueño parecía esforzarse por hacerle la vida más difícil. No le gustaban las embarazadas. No le gustaban las mujeres que iban más lentas. No le gustaban las que necesitaban comprensión. Un día, delante de todos, le dijo, «Si no puedes moverte más rápido, mañana no vuelvas». Lucía bajó la mirada. Tragó lágrimas. Nunca había sentido tanta vergüenza. Salió del turno con la sensación de ser pequeña, inútil, reemplazable. Y fue en ese estado de derrumbe cuando llegó aquella noche, la noche que la llevaría al límite. La lluvia comenzó de repente, como si el cielo se hubiese roto igual que ella. Lucía caminaba sin rumbo, sin destino. La ciudad estaba casi vacía. El agua le calaba los huesos. Sus piernas temblaban. Sentía un dolor punzante en la espalda. Intentó apoyarse contra una pared para respirar, pero el mundo empezó a girar. Se llevó una mano al vientre. «Aguanta, por favor», susurró. Pero su voz se quebró. Un segundo más y habría caído al suelo. Pero justo en ese instante, algo ocurrió. Un movimiento. Un pequeño golpe desde dentro. Un latido que no era el suyo. Lucía se quedó inmóvil. El bebé volvió a moverse. Firme. Claro. Casi urgente. No era solo un movimiento. Era un mensaje. Un sigo aquí. Un no te permito caer. Un tú y yo estamos juntos. La lluvia seguía golpeando, pero dentro de Lucía algo se encendió. Era como si su hijo, desde ese pequeño universo que lo protegía, le devolviera la fuerza que la vida le había quitado. Ella comenzó a llorar, pero ya no era un llanto roto. Era un llanto que limpiaba, que liberaba, que reconstruía. Se enderezó despacio, respirando hondo. «Gracias», susurró, sin saber muy bien a quién. «Gracias por no soltarme». Aquel momento fue renacer silencioso que ninguna persona vio, pero que lo cambió todo. Porque esa noche, en medio de la lluvia, Lucía entendió que su historia no terminaba allí. Aquello era solo el principio. El niño que muchos verían como una carga era, en realidad, la única razón por la que ella seguiría adelante. Y lo que pasaría después, lo que vendría los días siguientes, lo que transformaría su vida y la llevaría al límite una vez más, era algo que nadie imaginaba. Ni ella, ni Adrián, ni siquiera la ciudad que había sido testigo de su caída. Porque lo que estaba por ocurrir, nadie estaría preparado para escucharlo. El destino acababa de abrir una puerta. Y Lucía aún no sabía que, al cruzarla, nada volvería a ser igual. Lucía despertó al día siguiente de aquella tormenta con los ojos hinchados y una sensación extraña en el pecho. No era miedo ni tristeza, sino una fuerza dormida que, por fin, parecía despertar. Carmen, la anciana que le había alquilado una pequeña habitación, tocó suavemente la puerta. «¿Estás bien, hija?», preguntó con voz cálida, como un hogar. Lucía tardó un instante en responder. Se miró en el espejo, piel pálida, cabello desordenado, pero los ojos, esos ojos ya no eran de una mujer derrotada. «Estoy aquí», susurró, pequeña frase que marcó un inicio silencioso. Carmen entró con una taza de chocolate caliente. «No sé lo que te pasa, pero nadie merece cargar su pena sola». Lucía agradeció sin palabras. Nadie la había acompañado así desde hacía meses. Esa mujer le ofrecía un abrazo sin tocarla, una compañía sin condiciones. Los días siguientes fueron difíciles, pero diferentes. Lucía encontraba motivos para levantarse, el bebé dentro de ella, que se movía con más frecuencia, recordándole que estaba ahí, que la necesitaba, que juntos podían seguir adelante. Carmen le enseñó a cocinar, le habló de su pasado lleno de pérdidas y milagros, mostrándole que todos cargamos dolores invisibles. Esa convivencia le dio lo que necesitaba, apoyo genuino y un poco de esperanza. Pronto Lucía consiguió un trabajo en una librería cerca de la Plaza Mayor. El dueño, un hombre mayor y amable, le permitió trabajar sentada cuando lo necesitara. Rodeada de libros, comprendió que su historia aún podía escribirse y que cada persona tiene capítulos oscuros antes de encontrar la luz. Con el paso de los días, Lucía cambió. Su cuerpo se hacía más pesado, sí, pero su espíritu se sentía más ligero. Cada movimiento del bebé la hacía sonreír, recordándole que la vida crecía dentro de ella a pesar de todo. Carmen notaba cada cambio. «Ese niño tiene carácter», decía. «Va a revolucionar tu mundo». El día del parto llegó sin avisar.
Lucía sintió un dolor profundo que la obligó a detenerse. Carmen reaccionó al instante. Vamos, ahora mismo. El camino al hospital estuvo lleno de miedo, dolor y adrenalina. Lucía lloraba, pero no de terror. Lloraba porque estaba a punto de conocer la razón por la que había sobrevivido a todo. El llanto de su bebé llenó la habitación y el mundo pareció detenerse. No había recuerdos, no había dolor, solo él, su pequeño milagro. Lo sostuvo cerca, cálido y suave, y supo que había encontrado la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Los primeros meses fueron agotadores, noches sin dormir, biberones, risas y miedo. Pero Carmen estuvo ahí, ayudando y sosteniendo cuando flaqueaba. La librería le guardó su puesto y Lucía comenzó a reconstruir su vida. Hasta que, un día, mientras paseaba con su hijo por el parque, escuchó una voz que conocía demasiado bien. Lucía, el corazón le dio un vuelco. Se giró y allí estaba. Adrián, más delgado, con ojeras, la mirada cargada de arrepentimiento. «Tenemos que hablar», dijo con torpeza. Lucía lo observó con calma. Ya no era la mujer rota que él dejó atrás. Su silencio era firme, maternal. «¿Por qué vuelves?», preguntó con voz serena. Él intentó acercarse a Carrito, pero ella lo detuvo con un paso firme. «No puedes perder algo que nunca cuidaste». Adrián bajó la cabeza y trató de hablar. «Déjame arreglarlo». Pero Lucía comprendió algo crucial. No necesitaba una batalla ni un perdón forzado. Necesitaba cerrar, sanar, proteger a su hijo. «Tú no estabas cuando caí, ni cuando me levanté. No eres parte de nuestro camino. No eres parte de nuestra historia». El silencio cayó. El bebé dormía tranquilo. La vida continuaba. Adrián se dio la vuelta y se alejó con pasos pesados, mientras Lucía permanecía firme, respirando profundamente, recuperando lo que jamás debía haber perdido, su dignidad. Miró a su hijo y susurró: «Somos tú y yo, y eso es suficiente». Y lo fue. Siempre lo sería. Hay historias que nacen del dolor. Pero esta nació del abandono, del miedo, de una soledad tan grande que podría haber roto a cualquiera. Y, aún así, ella no se rompió. Se transformó. Porque la vida, a veces, nos quita lo que creíamos seguro. Nos arranca lo que amábamos. Nos deja vacíos. Solo para mostrarnos que podíamos renacer desde lo más pequeño. Desde lo que parecía frágil. Desde lo que no tenía voz. Su bebé. Ese niño no llegó para completar su vida. Llegó para reconstruirla. El mundo la juzgó, la señaló, la dejó caer, pero su fuerza no vino de lo que la gente decía, ni de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Su fuerza vino del movimiento más silencioso del mundo, el primer latido que sintió cuando creyó que no podía más. Ese instante, que nadie vio, que nadie escuchó, fue el que cambió su destino, y el que cambió el destino del hombre que la abandonó, porque el tiempo es sabio. La vida es justa. Pero su justicia nunca llega rápido, ni de la forma que esperamos. Llega cuando hemos aprendido a caminar solos, cuando entendemos que no necesitamos a quien nos hizo daño, y cuando aceptamos que a veces el amor que buscamos estaba creciendo dentro de nosotros sin que lo supiéramos. Él volvió buscando perdón, pero ella ya no era la misma. Ya no era la mujer que lloraba en una calle vacía. Era la mujer que había aprendido a sostener su propia vida, y la vida de alguien más. No necesitó venganza, no necesitó despreciarlo, no necesitó demostrar nada, porque cuando una mujer descubre su valor, los que la abandonaron terminan dándose cuenta de que se abandonaron a sí mismos, y ese es el castigo más profundo. Ella no ganó dinero, ni fama, ni reconocimiento. Ganó algo mucho más grande: paz. Y la paz, cuando llega desde dentro, cuando nace de un acto de amor tan pequeño como un bebé que mueve sus piernas por primera vez, es la victoria más grande que existe. Así que, si alguna vez te sentiste abandonado, si alguna vez te hicieron creer que no podías, si alguna vez pensaste que estabas completamente solo, recuerda esto: no estás roto, solo estás en proceso, y tu fuerza puede nacer del lugar más inesperado. A veces, la vida te quita personas, solo para dejar espacio para un nuevo comienzo. A veces, te deja a oscuras, para que notes la luz que llevas dentro. Y a veces, te deja completamente vacío, para que entiendas que el amor que te salvará no viene de fuera, nace de ti. Ella fue abandonada embarazada, pero su bebé le devolvió la fuerza. Y al final, lo único que importa es la fuerza que descubrimos cuando creemos que ya no queda ninguna.
Porque cuando una mujer renace, nadie puede detenerla.